nuestros estudios de la señora ministra de Telecomunicaciones, la doctora Diana Mayno. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, un enorme gusto estar aquí con ustedes en I-99 en este programa, con buenas noticias. Qué bueno, buenas noticias, que es lo que queremos escuchar en realidad, en medio de ese clima de beligerancia, de violencia, de incluso actos terroristas, que es una pelea dura que debemos enfrentar los ecuatorianos unidos. Siempre es bueno y positivo y alentador recibir buenas noticias. Y ya se incorpora también, por supuesto, nuestro director Eduardo Mendoza Paladines. Eduardo. Así es, qué gusto saludar a la ministra. ¿Cómo está Diana Mayno? Dándonos buenas noticias. La he visto en el último mes dándonos un par, pero así de muy buenas noticias. Me gustaría que con la gente que nos ve y nos escucha, nos cuente todo esto que usted hace y lo que significa la traída de estos gigantes internacionales al Ecuador y la significación para la República. Gracias Eduardo por ser el anfitrión de este programa. En efecto, antes de iniciar en el detalle de lo que hemos hecho, reiterar que nosotros como gobierno y desde cada cartera de Estado, en nuestro caso particular del Mintel, no paramos un día. Hemos venido trabajando con absoluta dedicación, con absoluto esfuerzo y enfoque en sacar adelante lo que nos corresponde como metas y resultados para la ciudadanía, y esto es lo que hoy se evidencia. Luisa, como usted decía, lo que el Ecuador necesita es estabilidad, lo que el Ecuador necesita es trabajo, lo que los ciudadanos como personas individuales, la economía y las empresas necesitan es que sigamos bregando por construir un país factible, un país de paz, un país democrático y de armonía. Y en ese sentido continuamos trabajando independiente de los avatares externos, porque para eso nos tienen aquí. Nosotros como Mintel hemos venido, que es lo que nos corresponde. Mintel no es un ejecutor de acciones, sino un facilitador y un regulador de viabilización. Me honra en decir que el resultado de nuestros casi 2 años de gestión se ve. Hoy no son promesas, no es vamos a, sino ya lo hicimos. ¿Qué hemos logrado? Lo voy a resumir en bullets o viñetas muy puntuales. Kilómetros de fibra óptica desplegados en el Ecuador, tenemos cerca de 280.000 kilómetros. Eso nos vuelve en proporción el país más fibrado de Latinoamérica. ¿Por qué? Todo es inversión privada. La fibra quiere decir que se expande hacia más lugares de conectividad. Tenemos 885 parroquias conectadas, 200 desconectadas. Aún o parcialmente desconectadas dentro de las 200. Eso como fibra óptica, como cables submarinos. El Ecuador tiene 4 cables submarinos en total. Los cables submarinos quiere decir que mejora nuestra conectividad o que lleva la conectividad básicamente a América del Norte. Eso es lo que nosotros podemos decir como Ecuador. 4 cables submarinos que están algunos de ellos listos para su obsolescencia. En este gobierno hemos inaugurado 2 nuevos. El cable Mistral, fines del año 21, el cable Bella T que viene de Europa desde Portugal el año pasado, y está en construcción un tercer cable que es el Carnival, que se hará el deployment el próximo año. 3 cables submarinos. Referencia, un cable submarino, pongo un redondo, cuesta 180 a 200 millones de dólares. Todo inversión privada. Para que la gente lo entienda. Correcto. ¿Qué hace un cable submarino? En el caso del Bella T, es un cable especial para educación que conecta desde Europa, Portugal, hasta Brasil y viene por tierra hasta Ecuador. Imagínese el volumen de esa obra de 200, ese cuesta 200 millones de dólares, todo el sistema universitario del país. En las universidades del Ecuador tiene 20 veces más capacidad y rapidez de las que forman la organización que se llama CEDIA, que son casi todas las universidades, 20 veces más capacidad que en el resto del Ecuador, con su propio cable submarino. Conectamos la educación, la innovación, la ciencia, el progreso, todo con cooperación europea en este caso. Los otros 2 cables son cables que van a Estados Unidos. ¿Qué nos ayuda? Velocidad, capacidad, menos latencia, más banda ancha, más seguridad de la información. Hacerles notar a los que nos escuchan, porque la inversión el año pasado en tecnología fue 900 millones de dólares en el 2022. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo ve una persona, un usuario? Que es lo que nos importa. Voy a poner un ejemplo totalmente simple, pero individual, que lo podemos percibir. Fin de año, diciembre 12 de la noche. Por favor, que me escriban si alguien no pudo mandar
un mensaje o llamar o hacer una videoconferencia. No, se pudo. Primera vez en la historia no se del podía. país. ¿Verdad? Es buen punto. Buen Sí, punto. muy cierto, Enrique, muy Lisa. cierto. Yo digo 900 millones de dólares, pero me dirán, bueno, ¿dónde están? Claro, tecnología no es algo que lo vemos, ¿no? Claro. No es una carretera, no es un hospital que lo ves, está enterrado, digamos así, pero lo percibimos. ¿Cómo lo percibimos? Vamos a poder todos individualmente decir que por primera vez hicimos una videoconferencia con nuestros familiares lejanos o las personas que no estaban con nosotros, todos los 18 millones de ecuatorianos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra infraestructura tecnológica soporta una conexión masiva de los ecuatorianos al tiempo, y eso requiere mucho dinero que está allí. Hoy tenemos un Ecuador mucho más solvente en términos de capacidad tecnológica. He hablado de kilómetros de fibra óptica, he hablado de cables submarinos y ahora quiero hablar de los gigantes multinacionales. ¿Qué es lo que hemos hecho desde fines del año pasado a hoy? Hemos recibido con mucha honra el aterrizaje de 4 multinacionales enormes, gigantes de tecnología. Amazon Web Services, hace 2 semanas firmamos con ellos, es uno. Oracle, fines del año anterior. Meta, de Facebook, y esta semana inauguramos, aunque los servicios iniciaron hace un par, de Starlink, el gigante de neotecnología satelital. 4 de fin del año pasado acá, comprenderemos, entenderemos. En tu administración, en la mencionó el presidente Lasso. El presidente Lasso, en este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, nuestra gestión como Mintel, haber inaugurado 4 gigantes tecnológicos evidentemente no es una casualidad, ni que todos se pusieron de acuerdo para venir al Ecuador al mismo tiempo. Es una cuestión de condiciones y de interés. Google, aparte de venir al Ecuador con sus servicios de nube, aplicativos y demás, viene con otro proyecto adicional que consiste en una escuela de arquitectos de la nube. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que lo que sucede con nuestra cartera es que no se entiende mucho lo que hacemos, y yo trato como abogado de ser un traductor. Le digo a los técnicos, a ver, explícame en números y explícame en humano. Y bueno, así es. A lo humano. ¿Qué es una escuela de arquitectos de la nube? Los arquitectos de la nube son los Google, si entendemos y conocemos digamos, como en nuestro uso normal, que hay Google Docs. Subimos la información, fotos, etcétera, en línea, en la nube, como usuarios. ¿Qué hacen los arquitectos de la nube? Ubican y ayudan a las empresas a a instalar el sistema, los equipamientos y las conexiones para que puedan subir a la nube y habilitar que toda la información, especialmente corporativa, pueda estar replicada en la nube de Google desde cualquier parte del mundo. Un arquitecto de la nube se formarán en Ecuador, en Manabí, cerca de Manta, cerca de Bahía de Caracas realmente, en una playa llamada Pajonal, que es una playa que no tiene ocupación al momento. Se construirá a mediados de inicio de este año, ya están en planos, pagado por Google completamente como una inversión privada, una escuela, que será la de los arquitectos de la nube, réplica de la que tienen en Malibú, California. Igual, la primera en el mundo, fuera de su base. Aquí. Formarán 100 arquitectos de la nube en campamentos, porque así funciona esto, que duran 1 año y medio, y esos 100 arquitectos se graduarán en ese año y medio gratuitamente. Todos del Ecuador vienen a Ecuador a formar chicos y jóvenes ecuatorianos para ser gratuitamente los seleccionados a este campamento, ir y ser arquitectos de la nube. Referencia, empleo, educación, exportación de servicios desde el Ecuador, porque todo lo que hablamos en tecnología es global, no es que tú das el clic y está en cualquier parte del mundo. Ahora los tendremos aquí exportando servicios para el mundo. Y la parte final, tal vez muy, muy importante, un arquitecto de la nube gana $175,000 por año. Eso hemos traído: empleo, progreso, educación. Google directamente, 1 centavo del Estado no hay. Condiciones para que Ecuador sea escogido con ellos. Si por son ellos. 175,000 y son 100, imagínense lo que va a ganar. Enhorabuena estos profesionales. Tenemos que dejar de exportar talentos. Y estas son las oportunidades. Incluso hay una película, Aprendices Fuera de Línea, que es una comedia, y tiene como base esta escuela en California, que es Google. O sea, 2 personas que están desfasadas porque son mayores, porque eso está repleto de jóvenes, pero finalmente terminan inscribiéndose en la escuela. Entonces, esto es importante lo que acaba de señalar. Porque aquí en América Latina vamos a tener la primera... En el Ecuador, hermano. Perdón, en el Ecuador. Claro, vamos a tener aquí la primera escuela y para el mundo. Solamente un tema para pasarle a mis compañeros, ministra Mayno. Traer estos monstruos, traer estos grandotes, ha sido muy difícil. Debe haber sido muy difícil. Para el gobierno y para su gestión, como ministra y como la ejecutiva. ¿Qué hace a esta gente venir al Ecuador y no ir
a Brasil, G8 de la economía mundial, o ir a Panamá, o ir a Chile, o ir a Uruguay, ¿qué hace? Bueno, el caso de Google para la Escuela de Arquitectos de la Nube es uno en particular. En el resto de los casos, incluyendo Google, para los demás servicios, porque tienen los servicios en la nube, aplicativos y tal, en el Ecuador, lo que aquí quiero remarcar es que no estaban. Era un país al que no venían y están en algunos otros. ¿Por qué no venían antes y por qué vienen ahora? En el caso voy a poner un ejemplo, en general son las condiciones que hemos generado, el atractivo que hemos generado, las reformas regulatorias. El Ecuador estaba plagado de limitaciones, específicamente en cuanto a nube. No solo que no venían empresas de tecnología, sino grandes corporaciones mundiales al Ecuador estaba vetado. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque la información, hoy estamos en la era de la información, ya no del conocimiento, esa pasó. Hoy ya los chicos no tienen que saber tanto como antes porque todo está aquí. Lo que tienes es que saber cómo procesarlo rápido. El que se maneja la información más rápido es el que tiene la ventaja competitiva. Saber ya no es necesario. Es verdad. Tanto como antes, ¿verdad? Es la era de la información. En la era de la información tú necesitas la información disponible en cualquier parte del mundo. ¿Y por qué estábamos vetados? ¿Por qué estábamos vetados? Porque había una exótica limitación. Yo digo exótica porque la verdad que no se entiende. Para no calificarla. Hay como 2 o 3 temas exóticos que yo quisiera tratar de entender. Y no lo logro aún, ¿verdad? ¿Por qué estaban allí? Uno de ellos era que estaba prohibido que la información de ninguna institución del gobierno estuviera en la nube, sino en un data center físico, o sea, en una computadora, en un servidor en Ecuador. Usted comprenderá, voy a poner un ejemplo que no es el caso, voy a decir cualquier nombre, una multinacional enorme como Coca-Cola, no voy a hablar de tecnología. Para venir al Ecuador, si hacía algún negocio y vendía el mayoreo a alguien del gobierno, no podía poner esa información en la nube y bajarla desde su matriz en Estados Unidos o Francia o lo que sea para ver cuántas ventas había tenido. Estoy poniendo un ejemplo simple, ¿verdad? Tenía que tener la información en Ecuador, copiarla y ver si la podía mandar de alguna manera. Obviamente eso va en contra de cualquier práctica y política moderna de seguridad de la información, de disponibilidad de la información, hasta de custodia, porque ninguna empresa quiere mantener sus recetas, su información, su base de datos en un lugar físico que no es su base y no lo controla. Nadie quiere hacer eso. Entonces estábamos indisponiendo la información. Y en la era de la información, un poco más y encerrarla con un candado. Imagínate. Era absurdo. Absurdo. En el momento en que liberamos, porque hicimos eso estaba en el código de ingenios, que tampoco nunca entendí cómo puede ser ingenioso tener la información con 7 llaves en una bodega. Pero bueno, así estaba. Lo liberamos regulatoriamente, esto generó que nos comenzaran a llamar. Y nosotros viajamos mucho como cartera de Estado, especialmente a Washington, que es donde está la matriz de todas estas multinacionales, y comenzamos a generar lo que hoy conocen Ecuador internacionalmente, que es como un país disruptivo, por la cantidad de cambios tan rápidos que se han hecho. Lo que nosotros hemos hecho en este tiempo no se ha hecho en 15 años, pero es por la liberación de restricciones y por la actitud que tenemos pro desarrollo, pro inversión. Tú no necesitas en tecnología, en telecomunicaciones, esos 900 millones de dólares, ponerlos al gobierno. Necesitas, porque es un sector dinámico que crece solo. Solo no necesitas ponerle barreras al campo, que es lo que había. Al momento de liberarlas y comenzar a tratar con ellos como quiero que vengas, desarrolla mi país, lo hicieron. Ahora en nuestra última visita en Washington tuvimos 9 reuniones con compañías satelitales. Anteriormente ninguna asistía cuando los invitábamos. ¿Por qué? Las tarifas de satélites se redujeron. La conexión satelital es la más cara, porque va a partes rurales en donde hay poca gente, poco público, y justo es la que más necesita. ¿Cómo le vas a cobrar más impuestos a la conectividad, que es la más necesaria? Eso pasaba en el Ecuador. Digo, exótico. Solamente un tema. ¿Cómo están los valores? Porque mucha gente se queja de lo que cuesta el minuto de internet, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador. ¿Cuál tipo de internet? ¿Fijo, teléfono o satelital? El que tú quieras. Ok, en teléfono, hablemos que lo tengo un poco más en el número en top of mind. En top of mind, exacto. Tenemos $1 por giga. En el Ecuador. En el Ecuador. Eso nos pone 2 o 3 en la región en competitividad. Y también quiero decir que, ahora hablar del internet fijo, por $20 en el año 18 nosotros teníamos costos extra de llamadas limitadas, llamadas a otros operadores cobrados, redes sociales limitadas. Recordemos, apenas 4 años atrás, 5 años atrás, hoy por $20 tienes todo ilimitado. Y quitamos el ICE a los planes celulares, además. Cosa importante. Entonces hoy por el mismo, tal vez tú no puedas decir exactamente que el monto baja, pero sí tienes muchísima más capacidad por ese monto. Eso te da conexión, te da oportunidad, te da trabajo, porque hoy todo es en línea. Yo tengo una inquietud. Enrique San Martín. Gracias. Cuando escuché lo de Starlink, dije, a ver, ¿y cómo lograron llegar
a Elon Musk. Elon Musk, creo que Le sueña digo algo. como pesadilla conmigo. Digo algo, ¿ah? Él es muy quisquilloso y él es multimillonario, pero él no hace negocios así por así. Entonces, la verdad es que me llamó la atención por uno y me le saco el sombrero. Pueden ustedes ver ahí un documental interesante sobre la escuela de Google, que es una especie de Disney, pero para informáticos. Y si eso vamos a tener aquí en el Ecuador, pues en verdad que habrá que darles un Oscar a ustedes. No sé si tanto, pero fue es que cuestión de yo no visión, entiendo. ¿no? A ver, vamos primero con Elon Musk. ¿Cómo fue? ¿Lo conocieron? ¿Lo vieron? ¿Envió un emisario? Porque así por así el tipo no invierte. El día 3 de estar sentados aquí entendimos la urgencia de la conectividad de Galápagos. Entendimos que el cable submarino a Galápagos es un proyecto muy desafiante por sus costos y etcétera, y que había que buscar una solución más rápida. Investigamos soluciones innovadoras casi 2 años atrás y la más rápida era Starlink, que tiene la gran particularidad de ser satelital, pero ser autónoma en su instalación. Literalmente les voy a mostrar ahora una cajita, me gustaría tener la foto. Sí, sí, vi una cajita. Es una cajita, Sí, nada es más. una cajita, una simple caja. Una Sí. caja que tiene todo y tú mismo, como los gringos Tú son mismo do it la- yourself. Tú mismo la puedes programar. Pásame la WhatsApp para subirla, si la tienes, Enrique. Mientras Sí, Luisa la tenemos, pregunta. la tenemos. Sí. O sea, nos la va a pasar. ¿Ya la tienes? No, ya la van a pasar. Ok, ya la van a pasar. Ok, es una caja que tiene la antena, Sí. tú bajas, todo eso compra en línea, por si acaso Sí, no así existe es, ninguna sí, persona así en la es. mitad, todo Ujú. es en línea, la compras en línea, le das tu dirección, te la mandan a tu casa, abres la cajita, bajas la app y la app te dice en el techo en qué Sí. zona tienes mejor señal, lo vas pasando así, Ujú. ahí colocas tu antena, tu cablecito, va al router como si fuese una cable de televisión, una cajita. Se acabó tu problema. Ministra, le digo porque... Esa es la solución de Galápagos. Sí. Porque no necesita infraestructura y sabe que, permítame acabar Claro, nada más claro. esto, no daña el ambiente. Claro. Buscamos una solución Sostenible. innovadora que no necesite construcción en tierra, porque un satélite siempre necesita una estación en tierra. Hágase de la idea de que fuese una estación de electricidad. Una central eléctrica, así luce una de telecomunicaciones. ¿Cómo construimos eso en Galápagos? Claro, Sin no, daño ambiental. no, Entonces y- buscamos la opción y empezamos a atormentar a Starlink y SpaceX como no se imagina. Qué bueno, Luis Delgadillo, sí. No, es que lo que quería complementar es que hay un ecuatoriano que pide en Amazon, le llega la cajita y ¡pum! Automáticamente ya tenía. En este momento hay Starlink. 200 personas en Galápagos, 200 ya funcionando. Acabo de venir ayer, Qué funcionando. bien. Le voy a contar una anécdota removedora. A ver, Estaba yo a ver. en el hotel en Galápagos y vuelvo a tomar mis cosas para otra reunión, eran como las 4 de la tarde y paso por el restaurante del hotel porque era de pasada y veo al joven, al salonero que atendía allí, no había público en ese momento por la hora 4 de la tarde en la computadora y le pregunto, ¿qué? Concentrado el hombre, ¿qué está haciendo? Mis clases internacionales de inglés, obvio. Primera vez que puedo prender la cámara y seguir los videos del curso. Increíble. Qué belleza. Le prometo, yo no soy tan emotiva, se me salían las lágrimas. No es para menos. La gente ha comenzado a comprar Ahí tienen ya, Eduardo, televisiones. dicen, si ya tienen ellos, Ya tiene. Ahí tienen. está la cajita, ministra. Ahí está la De Lo caja. que nos están viendo en la televisión, a través de CNT Plus o en nuestras plataformas en @Radio 99. Ahí está la caja. Es una caja chiquitita, más Y al fondo pequeña está que- la antena, Eduardo, ¿sí ves? Qué barbaridad. Que es increíble. Se demora 15 a 20 minutos la Mira, ahí instalación. está, Si ustedes, Starlink. ahí está. No es más alta que la mesa. Qué cosa, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es Qué increíble. avance Entonces, la- esa era para Galápagos, tu cajita. Hay 1.300 órdenes en Galápagos, ya hay 200 funcionando, inclusive en la isla Isabela. En la Isabela. Ahí está el Le hemos satélite. cambiado la... ese es el kit completo, ahí está todo lo que necesita. No necesita un instalador, no necesita una estación física, como decíamos, terrenal. Lo hace usted como quien dice que cargó un celular y se acabó. Ujú. Así de sencillo. Eso necesitábamos Sí, para es Galápagos. sencillo. El representante de SpaceX, que es la compañía, el producto es Starlink, en el lanzamiento dijo que era el país más rápido de toda la región en los permisos. Y esa es la explicación. Felicitaciones. Nosotros damos Bueno. permisos que tomaban 2 años, en 8 meses, en 6 meses. Y Felicitaciones, hemos ido como mano dijo a Eduardo. mano porque todo eso también es regulatorio. Necesitaban 2 permisos que toman meses, los hemos ido agilitando para que salgan rápido. Tengo que hacerte una pregunta, ministra Mayno, Viana Mayno. Es rápida y le paso a Luisa Delgadillo. También hay que hacer preguntas que algunas nos pregunta la gente. ¿Qué pasa con el tema de los pasaportes? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué tiene que ver contigo y no con relaciones exteriores como siempre fue? Sí, históricamente ha pasado por varios lugares y explico ahora por qué, y no es que yo lo defienda, sino que son temas internacionales. Ya, En ok. el mundo, la información, estamos hablando de la identidad de las personas. Eso es lo que se maneja en el pasaporte. Es un documento de identidad que nos permite viajar y cuando se lee en un lector de una migración de cualquier otro país se sabe quién es esa persona. Ok. Y eso es información.
No tiene que ver con los viajes. Antes era viajes, hoy es información, por temas hasta de seguridad nacional e internacional, por identidad. Entonces, la identidad de las personas es la información más es el activo más valioso de un ser humano, y en el mundo se maneja por los ministerios de información, porque es la información personal. Okay, esa es la razón. Por eso es Ministerio de Información. Es correcto. Okay. Eso no es una decisión del Ecuador, es una decisión del mundo. ¿Y por qué? Porque hoy los pasaportes para ser biométricos válidos tienen una vigencia de 10 años. Así Lo es. que teníamos antes era un pasaporte de 5. Claro. Y si ustedes algunos recordarán, cuando viajábamos a Estados Unidos, te decían, usted viene de Ecuador, la fila de allá. Lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque era un pasaporte inseguro, que no te leía en el lector, no estaba empatado, machado con la información en línea de quién era la identidad de cada persona. Cuando nos dan en la OASI los 10 años del pasaporte, y un pasaporte seguro tiene que ser validado por todos los estándares de información, que solo los pueden manejar en el mundo los ministerios o las instituciones, como se llamen, que manejan la información de las personas. Queda clarísimo. Sabemos también que tiene que ver con la poca capacidad del IGM, Instituto Geográfico Militar, de poder hacer los pasaportes, y también con lo que pasó en el mundo con los chips, Viana Maino. Pero entiendo que esto está en vía de solución, porque también se puede, me parece que en casos excepcionales, concesionar, dice la ley, o se puede o comprar. Cuéntanos un poquito. Sí. Efectivamente, en el tema de los pasaportes, reitero que lo que se cuida es la identidad de las personas y normas internacionales. Eso no es el Ecuador, es el mundo, porque el pasaporte es tu documento de identidad en el mundo. Claro. De Ecuador no se puede de nuevo como que ponerle las puertas al campo, ¿no? Decir, aquí me encierro y yo hago mis normas, porque quedarías con un pasaporte que no tendría la validez y el reconocimiento fuera. Así es. Entonces, para efectos de eso tienes que cumplir estándares. Esos estándares son internacionalmente determinados por OASI, que es la norma, la institución mundial que genera justamente el tema de viajes, específicamente, la Organización de Aviación Civil Internacional. Los insumos para que el pasaporte sea seguro tienen determinadas características y lamentablemente se producen específicamente en la zona de la guerra de Ucrania y tal. Por eso hay una escasez que es mundial y no es solo para pasaportes, vino para barcos, para chips, barcos quiero decir, vehículos, etcétera. O sea, hemos sufrido a nivel del mundo una escasez de chips enormes porque se fundan allí, se producen en esta zona que tiene conflicto. No es un tema solo de pasaportes. Eso generó un gran deficiencia mundial que afectó al tema de pasaportes. Por ley, en el Ecuador, el Instituto Geográfico Militar es el único que puede producir lo que se llama, una ley de varios años atrás, de 40 años atrás, especies valoradas. Y el pasaporte, como tiene un papel de seguridad, claro, que era en esa época la única seguridad que había, ahora estamos hablando de un chip y otras, que son los estándares de la OASI, tiene que ser producido por el Instituto Geográfico Militar, que ha venido haciendo enormes esfuerzos para alcanzar la capacidad de producción que los ciudadanos ecuatorianos hoy demandan, que es mucho más que lo que antes se demandaba. Entonces estamos increíble eso, ¿no? ¿Qué manera la demanda? ¿No? Es que los 10 años también ayudan. Hoy una persona quiere tener un pasaporte por si acaso vaya a viajar, no porque va a viajar. Antes, con 5 años no había esa demanda y sigue valiendo lo mismo. Entonces, mucha gente se ha animado a eso. Y hoy también, decir la verdad, es un mundo mucho más global. Viajar es mucho más posible hoy que antes. Exacto, hay mucho más iniciativa, incentivos para viajar, entonces la demanda ha crecido muchísimo y realmente la estadística del anterior no alcanza a la realidad de hoy. Sin embargo, el Instituto Geográfico Militar es un enorme esfuerzo, está pues hoy ya en la resolución de comprar en el exterior, internacionalmente con todos los estándares mundiales, un lote importante que nos va a ayudar a salir ya a poder suplir la demanda adicional a la producción que ellos pueden realizar dentro de su línea establecida, de modo que en un poco tiempo más ya se pueda ir nivelando acorde a las necesidades de los ciudadanos. Es eso, ¿no? Luisa Delgadillo, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Ministra, qué buena noticia que nos ha dado. Por fin alguien nos da una explicación que hacía mucha falta, el poder conocer el por qué no se puede suplir con la celeridad que se quisiera el otorgamiento de los pasaportes a la gente que quiere viajar, ya sea porque quiere salir corriendo de acá, lamentablemente, y hay que decirlo, o porque simple y llanamente, como usted bien lo señalaba, quieren estar listos por si se presenta una oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. El 23 de febrero fue publicada ya la Ley Orgánica de Transformación Digital en el Ecuador, y en esta se señalaba que las instituciones públicas del Estado podían dar paso ahora sí a la digitalización de los trámites. ¿Cómo marcha este proceso y cuál es el objetivo de dar paso a esta digitalización de trámites en el país?
Sí, la ley de transformación digital y audiovisual es un hito histórico en el avance del país. Y esto no es más que la suma, tal vez una suma de un elemento muy grande a todo lo que venimos haciendo. Hablábamos de reformas regulatorias, que son las que han viabilizado todo esto. Les cuento que ahora que estaba en Galápagos, recibí una llamada de Google que me dice, estás en Galápagos, ya lo conectaste, ya podemos hacer transformación allá. Vamos a ir a Galápagos a poner nuestros servicios digitales. ¿Qué significa? En Galápagos tú pagas en efectivo. La lancha, el taxi, la camioneta, $1. Me pasó a mí, mi experiencia personal, con una familia extranjera, pequeño, eran 3 personas, se acercan a comprar en el bar del aeropuerto un agua o algo de comida, algo así puntual, y le dicen, no sé, $4, y dan la tarjeta de crédito. No tengo señal, no me puedo conectar, no tiene que pagarme en efectivo. No tenían. Bueno, los ayudé, pues, ¿qué más quedó? Pero es algo que tiene que dejar de pasar. Si tú digitalizas, necesitas conexión para digitalizar. Si tú digitalizas la vida de las personas, se facilita y te puedes conectar, puedes pagar, puedes hacer muchas cosas por sobre la conexión. Allí voy a la transformación digital. Necesitabas estar conectado. Lo de Galápagos es un ejemplo muy simple, pero va a todo el país. Si el país no estaba conectado, tú nunca vas a poder pensar en una transformación digital. Hoy tenemos un país mucho más conectado. Falta, sí, y falta bastante. ¿Cuánto nos falta? Eso quería preguntarle. Falta, en términos de territorio, tenemos como el 75% del territorio en 7G, en 4G. Eso no quiere decir que todo el territorio, las personas estén conectadas, porque puede haber señal, pero yo no tengo dispositivo o no tengo plan y no me conecto. ¿En qué sectores específicamente del territorio ecuatoriano es lo que falta, Lo que ministra? falta son, lo que les decía, creo que no les dije, 200 parroquias faltan, mitad, no tienen nada, y las otras mitad tienen una de las dos, o sea, fijo o móvil. Pero en cantidad de personas es muy pequeño. Decirles que 17,5 millones de líneas telefónicas activas existen en el país. Somos un poco más de 18 millones de personas. 17,5 millones de líneas. Quiere decir que la mayoría de los ecuatorianos, hay gente que tiene 2, yo tengo 2 celulares, hay planes que son de oficina también. No quiero decir que todos son de personas o que no duplicas, pero sí podemos decir sin temor a equivocarnos que la mayoría de los ecuatorianos tienen un celular. Este es el servicio público más importante que hay. Sí. Por tanto, es el individual. Ningún tipo de servicio llega a la mano de cada persona. Ninguno, solo este. Lo cual nos pone una gran responsabilidad, Luisa. Porque si usted tiene esa opción, mejoras las condiciones de conectividad, tienes más capacidad de conexión por el mismo dinero, ya puedes hacer trámites por aquí. Efectivamente, claro. Estás generando condiciones y un plan estructurado. Primero tienes que conectar con más recursos, y digamos, con menos valor de recursos y más capacidad a las personas y a las empresas. Con eso ya puedes hacer digitalización. Todo esto también va a beneficiar entonces a las nuevas autoridades locales que están próximas a posesionarse. Deberían comenzar por allí, porque nosotros hemos identificado que la mayor cantidad de trámites que un ciudadano realiza es en su localidad. Y es que es así. Es con su municipio, es con sus autoridades seccionales. Claro, tú pagas los bomberos, el impuesto al predio todos los años en el mismo lugar, patentes, permisos municipales, todos bomberos allí mismo. Si eso estuviera digitalizado de menos a más, el país fuese digital. También tenemos que trabajar en el ciudadano digital, porque tú puedes generar todas las condiciones tecnológicas. Pero ¿qué nos pasa? Que ahora los turnos son en línea, ¿verdad? Así es. Y el turno puede ser a las 10 de la mañana. Y si tú vas a ciertas dependencias públicas, hay personas, gracias a Dios, cada vez menos, filas muy pequeñas. Si ustedes ven, no hay filas. Dense una vueltita. ¿Han visto filas en las instituciones públicas? No. Es por esto. Sino que, como dicen en mi sector, no news, good news. Claro. No es noticia porque no hay fila, pero ¿cómo se disminuyó la fila? O si no, también se distorsionan. Dice, ahí está, ¿y qué pasa? No, es que no están atendiendo. No, claro. Es que ya lo atendieron. Tiene turno, no tiene por qué hacer fila. Eso es lo que me molesta aquí en el país. Porque nos quejamos de todo, pero no hay preguntamos. No hay fila, porque si tienes una estructura organizada de turnos, no tiene por qué haber fila. Sin embargo, para poner terminar el caso del ejemplo, algunas personas, unas pocas, usted las ve en fila y salen los que trabajan allí, los empleados, los funcionarios, y les preguntan, bueno, ¿y usted por qué está aquí? Porque mi cita es a las 10, pero son las 7. ¿Y qué hace aquí? No, es que no la quiero perder, la cita, no la va a perder. Tenemos que ir también capacitando, acostumbrando al ciudadano. Pasa que en muchos casos es parte del plan de gente, como por ejemplo, sobre todo personas mayores, cuando van a pagar los predios urbanos el 3 de enero, el 2 de enero, es parte de su rutina durante años. Entonces, ir a pagar lo sienten patriótico, tienen un plan, pero lo que tú dices es verdad, es en cierto sector
de alguna edad para adelante que les gusta Es hacer cultural. eso, es un tema cultural. Hacer Nos va a pasar a fila, nosotros. madrugar por el turno. Cuando Eso ya- tengamos 70, vamos a ir y nos Pero vamos a encontrar ahí ahí. lo que dice Viana, ya tenemos el teléfono a la mano. Claro, esa es una evolución tecnológica, digital, de gobierno y de personas. Es que esa Ministra. es la transformación digital es de toda una sociedad. Pero es un poco para socializar, imagínense, van las personas de la tercera edad porque quieren saludarse, hacerse amigos, conversar. Oiga, Luisa, y como platicar. decía Tres Patines, tú estabas ahí, chica. Eso. Se acerca a las personas y dice, señora, pero Luisa, no sí. venga. Si No su venga. turno es a las 2 de la tarde y la señora, una señora mayor, indignada, le llama la atención al joven funcionario. Déjeme, que usted no ve que yo no tengo con quién hablar en mi casa. ¿Se das Yo cuenta? vengo aquí a Sí. conversar. a ver. Es por eso, es Para por eso. socializar. Eso tampoco no le van a quitar. No, pues por eso no, que ya ahí. tienen mucha razón, mucha razón. Como decía yo ayer en la tarde, estabas tú acá, Luisa, Sí. el tema del colegio, hablábamos de María Brown, que es una estupenda ministra de la educación en casa por el tema de las escuelas que tienen problemas por el invierno. No se trata del conocimiento, que en sí no es lo mismo en lo físico que en Zoom, pero bueno, es lo que tocó. El tema es, cuando uno es chico, es verse con los amigos, jugar pelota, reírse, sociabilizar, esa parte de la anécdota. Es lo mismo que estamos diciendo. Una más de mi parte para la ministra Mayno. Entonces, ¿cuándo crees tú, Viana? Porque este es el problema que se va a resolver el asunto pasaportes, cédulas veo que está totalmente avanzada. ¿Para cuándo crees tú que esto va a estar? Sí, en resuelto? cédula está en este momento ya un proceso de compra grande para justamente asegurar la capacidad del stock hasta el próximo año, de una vez. O sea que ese tema ya está estabilizado. Que también tienen chips, por cierto, las cédulas. Claro, pero la cédula no es un documento internacional. Así es. Tú no viajas con tu cédula, entonces no tiene el mismo, no es tan gravitante a nivel de reglas internacionales de información. En el caso de los pasaportes, se está gestionando ya también una compra grande que afortunadamente con mucho esfuerzo el IGM logró conseguir en la Unión Europea. Y esto se va a contratar en el curso de las próximas 2 a 3 semanas y llegará para el mes de agosto o septiembre ya un lote muy grande. Sin embargo, se van a ir haciendo mejoras en los turnos de aquí hasta esa fecha. Va a haber más capacidad. Ustedes pueden ver que ya los turnos están abiertos para varios meses por delante y ya tenemos una cadencia de 45 días, no de meses, para tener la disponibilidad. Entendemos que las personas quieren su documento enseguida, pero también queremos hacer notar que el tema de los turnos es necesario, porque para proteger la información, cuando tú tienes un turno asignado, también se puede verificar la información de la persona y varios tipos de seguridades que hay que hacer antes de poder atender a la persona. Anteriormente, cuando tú tenías un pasaporte que no tenía la validez de la información, era un documento sin el valor de la identidad adentro del chip. Entonces hoy, por seguridad, se requiere que haya un turno, una pre-verificación que no la ve el usuario, pero se hace, y cuando llega ya está validado. Por eso se necesita agendar con algo de anticipación, que esperamos sea cada vez lo menos. Esa es la idea. Ese es el 9:49. Y en el tema que usted decía, que es hora ya de que los gobiernos locales, a propósito de lo que será la posesión de las nuevas autoridades, de lo que usted conoce, ¿cómo ha estado ahí el proceso de digitalización? ¿Cuánto está avanzado? Tal vez en las principales ciudades, ocurre en todas las provincias, falta mucho, poco en materia de municipios y prefecturas. Yo le diría que ahí tenemos una deuda con la ciudadanía. En términos generales, quiero ser general. En el gobierno central, como es menos instituciones y más amplia tal vez el Más concepto, vertical, ¿no? claro, si tú digitalizas, afecta a toda la comunidad inmediatamente. Bien. En el caso de los gobiernos seccionales, por su tónica operativa de día a día, creemos que no le han dado como el suficiente énfasis a esto, no todos. Lamento decir que en las ciudades grandes sí hay una buena predisposición en términos generales. En las más pequeñas falta mucho más. Hasta por conocimiento, por el tema de transformación digital y cultura digital. ¿Cómo no? El ciudadano de comunidades más pequeñas, el ciudadano y por tanto el funcionario de comunidades más pequeñas está acostumbrado al papel con el sello. Claro. ¿Y dónde está el documento? Claro. Imprímamelo, quiero verlo. Póngame recibido. El recibido, el sello, pero no se ve el sello, siéntemelo de nuevo. Así es, ¿verdad? así Entonces, es. todo Es real. es un tema de transformación. Por más que ciertos municipios medianos o pequeños lo quieran hacer, también tienen que ir transformando al ciudadano. Notar que los registros de la propiedad y mercantiles en su mayor parte son de los municipios. Así Y es. ese otro trámite municipal. ¿Quién no vende o compra un bien? Claro. Un Ahora, carro, un el tema vehículo. del ATM también, en este caso, o sea, el tema de la dirección de tránsito en las ANT, ciudades, sí. que las ha asumido el cabildo Las de cada competencias ciudad. de tránsito, Pero sí. de lo que se refiere Viana Mayno es al tema de los registros
de la propiedad y mercantiles, porque todo el mundo compra o vende Sin algo, duda. y entonces eso es también un tema También seccional, por eso le decía hace un momento Ya que no la son de mayor, gobierno, son secciones. la mayor cantidad de trámites están en los gobiernos seccionales. Si reforzamos eso, vamos a trabajar, pero también la cultura ciudadana de hacer en línea. Claro. La ley de transformación Deberían ir digital. de la mano. Claro, es que Deberían si ir no de se la trabaja en lo uno, lo otro no va a funcionar Así es, solo. definitivamente. En ese caso, la ley de transformación establece, y algo que debe de comenzar a implementarse, y lo estamos trabajando nosotros con notarios y registradores, que tienen que digitalizarse y ponerse en línea. De modo que, si tú haces un trámite en una notaría, que también son locales, porque tú Claro. vas a la notaría en tu barrio, en tu Así zona, es. no Así vas a la es. notaría de otra provincia, Así ¿verdad? es. De nuevo, seccional. Eso no es municipal, pero sí es de la zona. De nuevo, un trámite que el ciudadano hace en su región, en su provincia. El notario, digamos que hace una escritura de compraventa de un departamento, eso tiene que subirse en línea y debiera ir al registro de la propiedad de ese cantón e inscribirse en línea, y el ciudadano puede bajar su escritura inscrita Sin en problema. línea. Eso lo estamos trabajando avanzado, porque los registradores y los notarios sí tienen una inversión tecnológica, Mayor. hacen mucho en línea mayor. Ahora nos falta que la ciudadanía igual quiere que se lo impriman, pero ese es el bueno, la siguiente. ciudadanía Quiero mi está escritura, ¿no? Eso. Quiero Sí. mi escritura. Sí, sí, sí. Sí. Diana, Pero ahora puedes hacer la audiencia en línea. Vas a Sí. poderla hacer en Bueno. línea, no tienes que ir al Esto notario. más o menos como los confiados dicen, no, yo guardo mejor el dinero Claro. en mi colchón. Claro. más Esto allá es Back de to the eso, Future, así es. Y los de la tercera edad, Eduardo, no solo quieren socializar, quieren llevar su documento sellado, porque pero sienten que es más seguro. Más allá de eso, es un tema exclusivamente de que hay que entender que estamos viviendo la revolución digital Sí. y hay que dar el paso. Porque lo mismo lo puedes tener guardado en un archivo sin tener que gastar papel. Eso es Sí. verdad. ¿Sí o no, ministra? Aquí lo que debes asegurar es el acceso y decirle a la ciudadanía que no se va a perder, que no se va a extraviar, porque ahora con el tema de la nube, mira cómo todo hace un círculo. Tienes la información en el Consejo de la Judicatura, en el caso de los notarios, en línea, pero también va a tener que estar respaldado en la nube. Entonces, si hubiera por algún motivo algún tipo de pérdida, en la nube inmediatamente va a estar el backup. Entonces no se va a extraviar el documento, porque ya hoy tienes las seguridades de muchas opciones de nubes, que son las que decíamos antes, Oracle, el propio Google, sí. Algo más se Amazon. me olvidaba, Sobre la hora porque es Bolívar. importante el tema de la ley digital. Entiendo se está tramitando en la Asamblea. Y es importante esto porque va de la mano también con el tema de telecomunicaciones, para evitar precisamente fraudes o algún tipo de ¿Se refiere a la ley de seguridad o a la ley de transformación digital? ley de seguridad digital. A eso. También está en proceso, sí, hemos hecho muchísimo en el sector, pero muchísimo. De hecho, diría que somos el sector que más leyes tiene recientemente, o sea, reformadas en este gobierno. Hay mucha participación. Muchísimo, y yo en esto quiero ser enfática, que la Asamblea Nacional ha sido consecuente en pasar estas normas que no son del gobierno, no son de los ciudadanos, no son de los partidos, son de todo el Estado ecuatoriano, de todo el país, que es lo que ha permitido el progreso que hemos hecho. Es lo que ha liberado restricciones, lo que ha tenido una visión fintech. Pasamos la ley fintech en diciembre pasado. Finanzas tecnológicas, digitales. ¿Qué quiere decir? Que hoy que ya tenemos conexión, vamos a poder abrir una cuenta, pagar y cobrar en línea. ¿En dónde? En donde no podíamos antes. Te va a ahorrar logística, tiempo, va a ser sostenible. 4.200 millones en comercio electrónico vendió el país en el año 22. Movió el Ecuador. 4.200 millones en línea. ¿Cuánto podemos hacer este año 23 si mucha más gente está conectada? Y es más seguro pedir en línea. Mira que eso Starlink le llega a su casa. Y hay Eso, que eso es buscar- comercio electrónico. Y hay que buscar un camino, se lo dije el otro día al director de Asobanca. Hay que buscar, así como hay seguros, te dan las tarjetas cuando se te daña algo en la casa en la noche, el carro, hay que buscar una forma de tener un seguro pagado por todos, Viana, que te cubra de los riesgos cuando te hacen robos digitales, pero hay que hacerlo no un banco, tiene que ser nacional, para que Asobanca lo maneje y no tengas problemas, porque hay gente que reclama, que le vaciaron la cuenta. Si tú tienes un seguro de eso, puedes resolver. Es una buena idea. De hecho, con Asobanca trabajamos mucho por este tema de la ley fintech, porque a nosotros nos interesa desde el lado del gobierno por la inclusión financiera. Ecuador es un país en el que se transa mucho por los dólares en efectivo, y eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque no tienes la posibilidad de hacerlo en el sistema financiero formal, tal vez por esto. Una vez que lo logres, vas a tener un país digital, financiero, inclusivo, con trazabilidad del dinero, con seguridad del dinero. Y ahí viene la otra parte de mi querido Eduardo, Por favor. los cuidados ciudadanos. Un phishing o alguien pierde la clave porque tal vez tiene la aplicación abierta y escribió claves.
y pone todas sus claves en el teléfono. Eso no lo hagamos, pues, amigos. Es como que usted tiene el duplicado de su llave pegado con la propia llave del carro. Eso no se puede hacer. Sí, pues, el duplicado tiene que estar escondido en otro lado, no con la llave. Mismo concepto. La mayor cantidad de estos errores o accidentes o phishings, que se llama de manera general, suceden por el usuario. Sí, es verdad. Tenemos que entender que si estamos en una era de información y que todo el mundo puede acceder a lo nuestro, tenemos que ser más cuidadosos con nuestros temas personales, particulares, nuestras fotos, con quién compartimos, que subimos, y obviamente lo más importante, nuestras claves. Si usted me pregunta, la clave tiene que estar en un papelito guardado en su casa, en un cajón, en ningún otro lugar. Así es. Muchas gracias, Viana Magno. Muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Hay millón de mensajes. Se nos fue el tiempo. Hemos tenido gabinete casi hoy día. Aquí estuvo Pablo Así Rosemena, día los Enrique colegas. Calón y Viana Magno. La verdad que les agradezco en nombre de todos los que nos vieron, nos escucharon y mis compañeros. Gracias. Qué interesante ver que no todo es malo, que hay cosas positivas y cambiar el entramado que quieren poner algunos, porque hay gente que quiere venir a ponernos la agenda. A nosotros nunca nos la han marcado, ni un medio escrito, ni televisivo, ni político. La marcan ustedes, la gente. Para eso están aquí los ministros y los funcionarios y los entrevistados. Nosotros solamente se los ponemos a su consideración. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias. Un abrazo.